Buenas tardes, profesor Miguel Seguís. ¿Cómo se encuentra? El día de hoy vengo a presentarle tejidos epiteliales. Mi nombre es Pedro Felipe Schmidt, soy del campus de Villavicencio, estudio medicina veterinaria y zootecnia en segundo semestre. ¿Qué es un tejido epitelial? Los tejidos epiteliales son los que están compuestos por células muy cercanas entre sí, sin contenido o sustancias intracelulares. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay nada en el espacio entre una célula y otra. Están formados por células que se encuentran envueltas por matrices extracelulares y son láminas que recubren la superficie corporal interna y externa. Y son órganos secretores como el epitelio y el epitelio glandular. Epitelio, hay dos tipos de epitelios. Están los epitelios de revestimiento y los epitelios glandulares. Los epitelios de revestimiento encontramos que pueden brindar cobertura externa e interna a los órganos, tienen una función de protección contra lesiones, infecciones, pérdida de flujos y agua. Al interior del cuerpo tienen una función de absorción de nutrientes e intercambio de gases y estos se dividen en dos, en simples y estratificados. El simple es el que tiene una capa y el estratificado es el que tiene dos o más capas. En cambio, los epitelios glandulares, que son la otra forma de dividir los epitelios, son células especializadas en secreción de sustancias. Organizan y formulan glándulas, sustancias al interior también producen como saliva, sudor, leche y lágrimas, que son sustancias producidas por glándulas exocrinas. ¿Qué quiere decir? Que son sustancias que el cuerpo excreta hacia el exterior. Seguimos aquí con las características generales de los tejidos epiteliales. Podemos ver que el tejido epitelial está dividido en cuatro. El epitelio como tal, que es el tejido, la lámina propia, que es donde está sentado el epitelio, la membrana basal, que es lo que cubre el epitelio ya, y los capilares sanguíneos que se encuentran en la membrana basal, más no en la capa epitelial. Funciones. Las funciones de estos tejidos epiteliales son: la primera, algunas de estas son: la primera, protección; la segunda, transporte celular; la tercera, secreción; la cuarta, una absorción; la quinta, detención de sensaciones; y la sexta es de vez en cuando una permeabilidad, eso depende. Les voy a hablar un poco de los tipos de epitelios que existen. Empezamos. Los tipos de epitelios se dividen en dos, según sus capas, su cantidad de capas y su forma celular. Según su forma celular los podemos dividir en cinco: en plano, en cúbico, en cilíndrico, en transicional y en pseudoestratificado. Y según sus capas los dividimos en dos, en simples y en estratificados. Este es un epitelio plano simple. ¿Por qué sabemos? Porque tiene una sola capita de piel, de epitelio encima. Este se puede presentar en la pleura, en el peritoneo, en las cápsulas de Bowman, en los vasos sanguíneos, en asa de Helle, en alveolos pulmonares y en el páncreas. Epitelio plano simple. Aquí vemos una imagen tomada desde un microscopio a 40X de un epitelio plano simple. Podemos ver que es solo una capa de células recubriendo. Si fuera un epitelio, eh, como les nombré acá, si fuera un epitelio estratificado, tendría más capas de células, no solo esta. Epitelio plano estratificado no queratinizado. Lo que les venía explicando, acá el epitelio tiene más capas de células, por lo cual se le llama estratificado, ya que tiene dos o más capas de células. Y esta se puede encontrar en la boca, en la epiglotis, en el esófago, en los pliegues vocales, en el aparato reproductor de las mujeres o la vagina, la córnea y el cérvix uterino. Aquí podemos ver también un ejemplo del epitelio plano estratificado no queratinizado.
en un microscopio a 40x. Como vemos acá, tienen dos capas o más de celulitas, que son estos puntos que vemos. El epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Qué vemos? Primero que todo, vale aclarar que la queratina es una proteína fibrosa que tiene en parte la célula que constituye las capas más externas de la epidermis y de los vertebrados. Este es un ejemplo del tejido epitelio plano estratificado queratinizado. Este lo estamos viendo en un microscopio a 20x y como podemos ver, viene el tejido, que son todo este poco de celulitas, y por encima lo recubre una capa de queratina. Por eso se llama epitelio plano estratificado queratinizado, porque es más de una capa de epitelio y lo recubre una capa de queratina. Esta es la diferencia entre un epitelio estratificado no queratinizado y queratinizado. Podemos ver la queratina se acumula encima del epitelio y en este no. Epitelio cúbico simple. ¿Por qué lo llamamos así? Porque podemos ver que cada célula se ubica como en figura de cubo, como en figura cúbica. Y simple porque solo tiene una capa de células. Este lo podemos encontrar en conductos glandulares, en túbulos renales, en células foliculares o en el páncreas. Aquí les muestro un ejemplo del epitelio cúbico simple. Acá vemos una sola capa de células en un microscopio. Esto es del páncreas. Esta muestra es del páncreas. El epitelio cúbico estratificado. Podemos ver que cúbico estratificado vuelve a hacer referencia a que tengan dos o más capas de células. ¿Y por qué se le dice cúbico? Porque podemos ver las células tienen su forma de cubo, pero tiene dos o más capas. Este lo podemos encontrar en los conductos glandulares y en la piel, por ejemplo. Aquí les muestro un ejemplo del epitelio cúbico estratificado a un 40x. Esto es un ejemplo, 40x hago referencia a cómo se vio en el microscopio esta prueba de este tejido de piel. Esto es piel. El epitelio cilíndrico cúbico simple. ¿En qué se diferencia? Que sus células toman una forma como cilíndrica, pero tienen una sola capa de células. ¿Dónde se encuentran? Lo podemos encontrar en el oviducto, en los conductos deferentes, en el útero, en los bronquios menores, en el tubo digestivo, en la vesícula biliar, en los conductos glandulares. Aquí vemos una prueba al microscopio en 40x donde se muestra el epitelio cilíndrico simple. Esta muestra se tomó de una vesícula biliar. Ok, epitelio cilíndrico estratificado, como les venía explicando anteriormente, podemos ver que sus células toman una forma de cilindro, pero tiene dos o más capas. Por eso se le llama estratificado. Este se puede encontrar en la uretra del macho, en los conductos glandulares o en la glándula submandibular. Este es un ejemplo de un epitelio cilíndrico estratificado de la glándula submandibular visto desde un microscopio a 40x. Ok, aquí ya cambiamos un poco. El epitelio pseudoestratificado se llama así por sus cilios presentes encima de la capa de células que posee. Este podemos encontrarlo en las vías aéreas, en los conductos deferentes, en el epidimio, en las trompas auditivas, en la cavidad timpánica y en la tráquea. ¿Para qué sirven estos cilios? Estos cilios ayudan al movimiento digamos, en la tráquea se encuentra porque ayudan al movimiento de sustancias. Acá estamos viendo un ejemplo de un epitelio pseudoestratificado.
El epitelio cilíndrico pseudoestratificado que estamos viendo hace parte de la tráquea. Está visto a un rango de 40x en un microscopio. El epitelio transicional. El epitelio transicional es aquel que las células todavía no tienen su forma específica y optan formas diferentes de tejido, o de tejido no, optan diferentes formas en el tejido. Este se encuentra en las vías urinarias en el uréter. Acá vemos un ejemplo del epitelio transicional visto a una altura de 40x en el uréter. Aquí más o menos les pongo los tipos de epitelios que pude encontrar, la clasificación, mejor dicho, de los epitelios. Como les nombré, hay plano, hay cúbico, hay cilíndrico, hay epitelio pseudoestratificado, hay epitelio estratificado no queratinizado y queratinizado, o como más llamamos los poliestratificados, que son con dos o más capas de células. Ahora les voy a hablar de las glándulas. Para empezar a hablarles de las glándulas necesitamos saber qué es una glándula. Las glándulas son un órgano que tienen como finalidad elaborar y segregar sustancias para el funcionamiento del organismo, así como pueden ser eliminadas por el mismo organismo. ¿A qué me refiero con esto? Hay glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Las exocrinas son aquellas glándulas que producen sustancias que el cuerpo necesita desechar. Como bien su nombre dice, es exocrina. Exo hace referencia a desechar, a sacar. En cambio, las glándulas endocrinas son aquellas que producen sus sustancias y las reparten por medio del torrente sanguíneo. Esas sustancias de las glándulas endocrinas no son expulsadas por el cuerpo. Conductos y acinos en las glándulas. Se dividen en esas dos, por simples, compuestas, ramificadas, tubulares, alveolares y tubuloalveolares. Esos son los cinco tipos de glándulas. Aquí les pongo un ejemplo para que vean cada forma de glándula. La simple tubular, la simple acinar, exacto, ejemplos así. Los tipos de secreción que producen las glándulas. Existen 4 tipos de secreción. La primera es las cerosas, las segundas son las mucosas, las terceras son mixtas y las cuartas son grasosas. Espero les haya quedado muy claro. Si tienen alguna pregunta, estaré atento. Y por favor, desarrollar la siguiente encuesta para ver si quedó claro o no el tema de sustentación.